días nuevamente. Estoy acá en Carretera El Salvador y me parece muy importante poder hablarles un momento acerca de la importancia de la persona del Señor Jesucristo y de la importancia de conocer lo que dice la Biblia acerca de la salvación, porque es el tema más importante de los evangelios y es la razón misma de todas las cartas apostólicas, debido a que el cristianismo realmente, si lo vemos desde un punto estrictamente filológico, ¿verdad? Desde un punto de vista de quiénes son los autores del Nuevo Testamento, pues tenemos que reconocer que no fue el Señor Jesucristo, porque Él como maestro, en su calidad de maestro, por la misma tradición hebrea, sabemos que no debía escribir, y entonces, como Él vino en calidad de rabino o de rabí, no debía escribir nada. Así que también en su calidad de Dios humanizado, él sabía que posteriormente se iba a escribir acerca de él. Ahora, todo lo demás del Nuevo Testamento que está contenido en las epístolas de los apóstoles, básicamente de Pablo, de Pedro, de Santiago, por ejemplo, y el libro de Revelaciones, que sabemos que lo hace el apóstol Juan, tenemos nada menos que el contenido del Nuevo Testamento en manos de los apóstoles. Y alguien se preguntará por qué Dios le da este privilegio a hombres como Pablo, como Pedro, y no es Jesucristo mismo. Pues en cierta forma sí es Jesucristo en su calidad de Dios, porque el apóstol Pablo escribe en la epístola a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. En ese sentido es Dios el Espíritu, porque Dios es Espíritu, el que inspira a los apóstoles a escribir todo lo que está contenido ahora en el Nuevo Testamento. Pero en sí sabemos que no es directamente Jesucristo como en su calidad de Salvador, en su calidad de ungido, en su calidad de Mesías, ¿verdad? Porque ese fue un papel histórico que él desempeñó, y sabemos que fundamentalmente lo desempeñó en función de la redención de la humanidad. La misión fundamental de Cristo, aunque Él enseñó, aunque Él hizo milagros de sanidad, ¿verdad? Sanó a ciegos, sanó leprosos. Dice que absolutamente todos los enfermos que llegaban a Cristo eran sanados. Incluso resucitó a 3 personas. Resucitó a un joven que había muerto y que su madre, ya anciana, lo lloraba profundamente, y ya lo llevaban en el féretro, ¿verdad? En la procesión fúnebre, y Jesús lo resucita. También resucita, parece, a la hija de Jairo. Resucita a una niña de 12 años que cuando Cristo llega a la casa, porque este parece que era un principal de la sinagoga, le pide que llegue, y cuando Cristo llega le avisan que ya ha muerto, le avisan al papá de la nena que ya ha muerto. Pero recuerden que la escritura dice que Jesús les dijo que no estaba muerta, que solo dormía, y la resucita. Y en la última resurrección que Jesucristo realiza, la realiza en nada menos que en el cuerpo o en la vida de Lázaro, su amigo, el hermano de Marta y María, que también era discípulo de Jesús. Ahora, la importancia de creer en Jesucristo
pero no solo de tener un conocimiento intelectual, o sea, no solo de tener un conocimiento histórico de Jesucristo, quién fue, qué fue lo que hizo, qué fue lo que dijo. La importancia, decía, no radica en este conocimiento, porque el apóstol Pablo reconoce que uno puede conocer entre comillas a Cristo, pero desde este punto de vista, si lo conoce intelectualmente, o sea, si solo tiene conocimientos acerca de él, resulta que Cristo no es un conocimiento, digamos, a priori nada más, es un conocimiento que la Escritura lo llama en la carne, y Pablo dice, si conocía a Cristo en la carne, si aún conocía a Cristo en la carne, ya no lo conozco más así, porque el conocimiento que hay que tener de Cristo no es intelectual. Por supuesto que debe haber un conocimiento acerca de lo que la Escritura dice de Cristo, ¿verdad? Lo que dicen los evangelios y lo que también está contenido tanto en el Nuevo Testamento, en las cartas acerca de Jesús, ya de Jesús como Redentor, ¿verdad? Como Salvador, como también hay que tener un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo antes de su venida, en lo que son las profecías mesiánicas, ¿verdad? Lo que escribió, por ejemplo, Isaías, lo que escribió el rey David en los Salmos, y así lo que escribieron algunos profetas acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Cosa que por supuesto no es considerada como cumplida, entre comillas, para todos los israelitas, ¿verdad? Para todo el pueblo judío que nunca aceptaron a Cristo, que nunca lo recibieron, como dice el Evangelio de Juan, que lo rechazaron, que no lo reconocieron como Mesías, que lo acusaron de haber blasfemado, de decir que él era Dios, lo cual era cierto, pero ellos no lo pudieron digerir, ¿verdad? Ellos no podían aceptar tal cosa, que el Dios que los sacó de Egipto y que se manifestó a ellos en el monte Sinaí, que fue un Dios realmente impactante y temerario, porque era digno de temor, al punto que recuerden que los ancianos le dijeron a Moisés, mejor que Dios no hable con nosotros directamente, sino que habla tú y nosotros, y solo dinos lo que dice él, ¿verdad? O sea, sé tú el profeta de Dios, solo comunícanos el mensaje para que no muramos, porque los ancianos estaban atemorizados de la manifestación tan poderosa de Dios sobre el monte Sinaí, porque dice que el monte Sinaí humeaba como un horno gigante, ¿verdad? Y había truenos, y había relámpagos, y había sonido de bocina, ¿verdad? Como de trompetas, pero no sabemos cuántas trompetas, tampoco dice que las trompetas las sonaran los humanos, o sea, es probable que por ser la misma presencia de Dios visible en forma de fuego, en forma de humo, en forma de nube, que es realmente una de las definiciones o de las acepciones de la palabra Shekinah. Recuerden ustedes que para el pueblo de Israel la Shekinah fue una realidad, o sea, la manifestación visible de Dios. Y Dios mismo les pide a ellos que hagan el arca, que después se le denomina arca del pacto o arca de la alianza, como un símbolo precisamente de esa Shekinah, ¿verdad? De esa presencia. El arca representaba la presencia de Dios. No era el arca la presencia de Dios, sino representaba la presencia de Dios. Y recuerden que era simplemente una caja de madera de acacia forrada de oro, que contenía una copia de la ley, o sea, las tablas, contenía un ejemplo del maná, que dice que era como cilantro, ¿verdad? Como una torta de cilantro. Imaginémonos una torta de berro, ¿verdad? Para aquellos que no sabemos mucho de cocina, era algo vegetal el maná, pero también contenía la vara que reverdeció milagrosamente
sin que se sembrara. Era solo un pedazo de vara ya completamente seco que Dios hizo reverdecer, que pertenecía a Leví, para demostrar que el sacerdocio iba a quedar en las manos de la tribu de Leví. Ahora, la importancia de que nosotros nos centremos en el Señor Jesucristo es precisamente porque solamente a través de Él, en palabras textuales de Él, solamente a través de Cristo podemos llegar a Dios. Recuerden que Él dijo: nadie llega al Padre sino por mí. También dijo: yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. El camino a Dios, ¿verdad? La verdad no humana, no la verdad histórica, sino la verdad divina. La verdad que no es el hombre el que tiene que darla, sino es el hombre el que tiene que aceptarla, porque es una verdad que viene de Dios. No es una verdad que el hombre tenga que cuestionarla, que analizarla, sino que es una verdad que tiene que aceptar de Dios. Por supuesto que de allí viene el problema de la versión, entre comillas, que la Iglesia Católica durante toda la Edad Media le dio a gran parte de la Escritura, ¿verdad? La exégesis que hicieron ellos de las Escrituras. Recuerden que la historia le llama a ese periodo oscurantismo, aunque no fue del todo oscuro, porque recordemos que, por ejemplo, gracias a la Iglesia Católica, a que se organiza, recuerden ustedes que a raíz de que el emperador Constantino acepta el cristianismo en el siglo IV, ¿verdad? Como en el año 325 o 318, lo fijan algunos, se aceptó el cristianismo como una de las religiones de Roma, del Imperio Romano de Oriente, ¿verdad? Que ya no fue fundado en Roma, sino sabemos que fue fundado en la ciudad de Ibiza, en Grecia, de donde viene el Imperio Bizantino, ¿verdad? Que fue también un imperio importante y que fue, digamos, la cuna de la Iglesia Católica. Por supuesto, en ese tiempo la Iglesia Católica no surge ya con una identidad como Iglesia Católica. Recuerden que en ese tiempo ellos no tenían, en primer lugar, el concepto de una iglesia universal, porque ya sabemos que católico significa universal, ¿verdad? Entonces ellos no tenían ese concepto, por un lado, y por otro lado el universo, el cosmos griego. Recuerden ustedes que en ese tiempo, porque las ciudades no estaban conectadas como ahora el mundo es uno solo, ¿verdad? Ahora todos los continentes están conectados con todos. Nosotros podemos saber qué es lo que pasa en Norteamérica, al mismo tiempo qué es lo que está pasando en el Japón, qué es lo que está pasando en Rusia, la guerra de Bosnia, y podemos saber qué está pasando en la India, podemos saber qué está pasando en absolutamente todos lados, excepto, por supuesto, en aquellos que están cubiertos o que están vedados por cuestiones de guerra, ¿verdad? Entonces eso no lo muestra las cámaras de los Estados Unidos. No hay corresponsales de televisión en esas guerras porque corren riesgo de morir, ¿verdad? Y en algunos países definitivamente la prensa está censurada. Entonces la prensa solo es turista y solo puede ver ciertas áreas y no puede ver todo. Pero en ese tiempo el cosmos era solamente la ciudad. Así que el universo, entre comillas, del Imperio Romano, que Constantino gana,
y que Constantino funda con el emblema de la cruz. Recuerden que dice la historia que Constantino soñó que debía pelear con el emblema de la cruz, ¿verdad? Ya tenía el cristianismo más de 3 siglos de existencia, estaban en el 4.º siglo, ya había tenido el cristianismo mucha persecución en ocasiones, ¿verdad? Porque no fue una persecución continua, aunque sí fue una persecución inclemente, ¿verdad? Fue una persecución terrible porque los cristianos morían. Ya saben que los cristianos de los primeros siglos morían en el foso de los leones o les daban diferentes castigos. Sabemos que, por ejemplo, Nerón empaló, ¿verdad? Asesinó atravesando un palo al cuerpo de los cristianos desde el recto hasta que le saliera el palo por la cabeza. Y se pueden imaginar ustedes qué muerte tan dolorosa, pero obviamente era una muerte segura porque era algo brutal, ¿verdad? Asesinarlos así. Y después sembraban el palo en la tierra, si no es que los ensartaban ya con el palo sembrado en la tierra. O sea, se pueden imaginar el nivel de dolor que podría soportar un ser humano. Es poco, porque si le destrozan todos los intestinos muere inmediatamente. Entonces lo importante es que el cristianismo comienza, sabemos, con las epístolas y con el trabajo de los apóstoles, y por eso es que hay que reconocer que realmente el cristianismo es, si lo vemos desde el punto de vista religioso, es una religión que fundan los apóstoles, ¿verdad? Por supuesto, Jesucristo es la roca. Pablo dice que Él es el fundamento, pero Pablo es el perito arquitecto. Y Pablo nos dice que cada uno de nosotros debemos sobreedificar sobre ese fundamento y que no hay otro fundamento del cual es Jesucristo. Entonces debemos edificar nuestra vida sobre Jesucristo, sobre la roca, pero es una roca invisible y es un personaje también invisible. Entonces, si nosotros afrontamos o enfrentamos el tema de la persona de Jesucristo, definitivamente estando fuera de la iglesia evangélica o incluso fuera de la iglesia católica, o sea, siendo en cierta forma nihilista o siendo en cierta forma no seguidor de ninguna religión, ¿verdad? Es muy difícil porque solamente se va a reconocer el valor histórico de Jesucristo y se va a reconocer el valor de las enseñanzas morales o desde un punto de vista moralista del Nuevo Testamento. Pero el interés de Dios no es solamente que nosotros estemos enterados de que vino Jesucristo y que estemos enterados de una moralidad cristiana, entre comillas, que nos conviene cumplir. O sea, no es simplemente que nos convenga no ser asesinos, no ser ladrones, no ser adúlteros, para que no nos vaya mal, ¿verdad? O sea, si somos asesinos o ladrones o violadores, obviamente vamos a terminar tarde o temprano en la prisión, como le pasa a un amigo mío, que me reservo el nombre, que está condenado a 2 cadenas perpetuas, porque aún siendo cristiano, entre comillas, cometió delitos de violación, según dice la fiscalía, ¿verdad? Porque esa es la acusación. Ustedes ya saben que ningún reo de ninguna cárcel del mundo acepta que hizo lo que dicen que hizo, por lo cual lo condenaron. Entonces, él por supuesto que no acepta que hizo lo que dicen que hizo. Pero el punto es que toda la enseñanza en sí de la Escritura no es simplemente moralista, no es simplemente los 10 mandamientos para que podamos